Listo. Vamos por aquí a compartir. Saludos. Saludos, estimado amigo Miguel, bendecido de Tecnologías Divinas.
Cielos y tierras gritan la huella de su verdad. Somos semillas de gloria, fruto que canta su fidelidad. Siempre en mi pecho es el latido que no se ve. Ríos que corren hasta perderse donde. Ríos que llegan al mar, mar tan profundo como su gracia. Amor que rompe desiertos, cruza montañas, llena las plazas. Somos expresión viva de Cristo eterno en libertad. Amor que nace del alma y por tus hijos vuelve a brotar. Ese amor trasciende montes y valles, rieles de historia, muros y calles, nada lo frena, siempre nos viene a buscar. En cada hijo su vida se enciende, su voz se extiende, su reino se entiende, sombro reflejo del hijo que vino a salvar. Ríos que llegan al mar, mar tan profundo como su gracia. Amor que rompe desiertos, cruza montañas, llena las plazas. Somos la expresión viva de Cristo eterno en libertad. Amor que nace del alma y por tus hijos vuelve a brotar. Somos en Cristo, como ramas en su mirar. Agua viva en movimiento hasta encontrarnos todos en el mar. Ok. Saludos, estimados. Bienvenidos a Cielos Abiertos para las Naciones. Aquí estamos nuevamente, como todos los lunes, en un lunes de Reforma. Lunes de Reforma. Saludos a mi hermano Damián, que ya está por ahí conectado. Estimado amigo Miguel de Tecnologías Divinas. Saludos. Aquí estamos. Hoy vamos a entrar en un tema de entendiendo el propósito eterno. Entendiendo el propósito eterno de Dios, entendemos el diseño original, entendemos lo que es un padre y un hijo, la familia de Dios, los hijos en el Hijo. Es muy importante que entendamos esta realidad, esta unicidad del uno. ¿De quién somos? ¿Cuál es el propósito eterno? Y en realidad Dios, el propósito eterno de Dios fue formar una familia. Pero no porque Dios se sintiera solo, no porque Él necesitara compañía, sino que su propósito eterno fue tener una familia. Porque Dios, para seguir siendo Dios, no necesitaba a nadie. Dios, para ser Dios, solo necesitaba ser. Este es el principio de la unicidad, que Dios es Dios y sigue siendo Dios en la eternidad. Dios y el Espíritu en Él, en antes de todo. Dios es uno. No hay conflicto de naturalezas ni acuerdos entre partes independientes. En la eternidad no hay materia, no hay sangre, no hay sacrificio, no hay cordero degollado. Solo esa voluntad y ese deseo eterno de Dios. El error que muchos tienen de pensamientos teológicos es presentar a un Dios necesitado. Y por mucho tiempo nos han hecho creer esto, que
que Dios necesita de nosotros, que Dios tiene necesidad. Nos han enseñado que Dios nos creó porque se sentía solo o porque necesitaba a alguien que le adorara. Eso violenta su naturaleza. Dios creó por el puro afecto de su voluntad, de su decisión de darse a sí mismo. Asimismo nace su abundancia, no de carencia. Por aquí dice mi hermano Damián, saludos familia, paz y gracia para todos en Cristo. Amén. Saludos, estimado hermano. Así es de que Dios creó por el puro afecto de su voluntad. Su decisión de darse a sí mismo nace de su abundancia, no de su carencia. La unicidad se manifiesta en un orden, un solo deseo, una sola voluntad y un solo propósito, Y a veces escuchamos a diferentes personas de diferentes denominaciones, Dios tiene un propósito para ti. Y le dicen a la otra persona, Dios tiene un propósito para ti. Hablando de muchos propósitos. Como si fuera, muchos propósitos. Como si fuera, pero esas son los dichos de los supuestos profetas. Hay un solo propósito y muchísimas asignaciones. Exactamente. Las asignaciones es otra cosa, lo que tú estás haciendo, tus tareas es otra cosa, pero un solo propósito, un solo deseo, una sola voluntad, un solo propósito, una sola promesa de vida eterna. Una sola promesa de vida eterna. Y el Hijo es el resultado del despojo de la plenitud Zoe de Dios. Es Dios otorgándose a sí mismo. No hubo dos naturalezas, diciendo, aparte el Padre ama al Hijo, sino una esencia, una sola naturaleza. Es como algo conectado. Es como un árbol de naranjas o de manzanas. Un árbol no negocia con la rama. Un árbol no negocia con la rama para que dé fruto. El fruto es la expresión natural del árbol. Sí. Así nosotros somos la expresión natural de Dios. Cristo es la expresión natural de Dios. Y nosotros estamos ahí conectados. Es como un manantial que fluye. Un manantial que fluye no fluye porque necesita. Fluye porque necesita alguien que beba de él para hacer agua. No necesita. Un manantial no necesita que alguien lo vaya y quiera tomar agua para que él sea manantial. La agua, el manantial fluye porque es manantial. Está lleno porque es su naturaleza. Es desbordante porque es naturaleza. Nosotros somos el resultado de ese desbordamiento divino. No eres una pieza de repuesto en el universo. Eres la expresión de la plenitud de la vida de Dios. Somos la expresión de la plenitud de la vida de Dios. Estamos en el plan perfecto de Dios. El origen del diseño desde antes de la fundación del mundo. Desde antes estábamos en ese propósito. Para comprender nuestra identidad debemos viajar antes de que el tiempo fuera. Ya nosotros existíamos ahí. Ya existíamos ahí en esa dimensión. Que la teología tradicional ha ignorado que es la base de toda confusión, la diferencia entre el propósito y la promesa. El propósito eterno es el plan profundo y el corazón del Padre es
ese pensamiento de Dios en su silencio eterno, porque según escrituralmente este pensamiento era uno solo, tener una familia. Dios no deseaba siervos, empleados celestiales. Dios no deseaba ovejas, siervos, como la mayoría de las religiones aún tratan a los hijos de Dios como siervos, como ovejas. Pero el propósito eterno de Dios no fue formar un corral con ovejas para quitarles la lana, sino formar hijos entendidos, formar una familia de hijos, no de siervos, no de servidumbre. Por eso es muy importante que entendamos esta realidad. Su misma mente, su misma voluntad y su misma naturaleza. Una familia con la misma ADN de Él. Amén. Y ahí es donde estamos nosotros. En su misma plenitud. Por otro lado, la promesa hijo es el plan C. Es como el deseo de que se haga tangible la promesa en el hilo conductor. El camino a seguir, el deseo del plan que se dio a conocer al alcance en la tierra. Como dice Tito 1:2, la vida eterna que prometió antes del comienzo del tiempo. La vida eterna que comenzó antes del comienzo del tiempo. Si vamos a Tito 1:2 para ir avanzando. Tito 1. Tito 1:2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Amén. Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes del comienzo de los tiempos. Esto ya estaba establecido desde antes del inicio de la creación. Por eso es muy importante que entendamos esta realidad, esta vida. El deseo ya está activo, no estamos esperando que algo suceda. No estamos esperando que algo suceda. Muchos siguen esperando que algo suceda. Un avivamiento. Nosotros no estamos esperando un avivamiento. Estamos en la vida eterna. Muchas personas se consuelan con un avivamiento de 1 hora, 2 horas. Pero no estamos esperando que algo suceda. Somos la familia de Dios. Amén. Si el propósito eterno, si el propósito es el plan y la promesa, el plano, eres el edificio vivo donde ambos se encuentran. Pero para entender cómo llegamos aquí, debemos mirar al uno, debemos mirar a Cristo para entender cuando se despojan el origen de toda esta realidad. El espejo que oculta al Padre. Aquí entramos en el terreno donde el sistema religioso ha tropezado por siglos. Debemos entender que la ley fue una función exclusiva para una nación de Israel. Su propósito no era salvar, sino revelar la condición de pecado y la incapacidad del hombre para acceder a la vida por sus propios medios. Bajo la ley o el pacto era imposible ver el amor de Dios como Padre.
Lo voy a leer otra vez. Bajo la ley o el pacto era imposible ver el amor de Dios como Padre. ¿Por qué? Porque la ley condicionó el amor. La ley condicionó el amor. Si no das, Dios no te ama. Si no haces sacrificios, Dios no te ama. Era una condición. Israel nunca pudo recibir el amor directo porque la ley le recordaba constantemente que era indigno, inmerecido, injusto. La ley hizo que Dios de Israel pareciera algo duro, sanguinario y cruel, ocultando el Padre tierno, dador de vida, dador de amor, dador de ese aliento de vida, de esa vida eterna. Por eso la función de la ley fue revelar la injusticia. Aunque hablar pecado en todo el mundo no se inculpa de pecado donde no hay ley. Revelar la injusticia, aunque hablar pecado en todo el mundo no se inculpaba de pecado, porque no había ley. Vamos a ir a Romanos 5:13, si lo tienes por ahí. Romanos 5:13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Amén. Donde no hay ley no se inculpa de pecado. Antes que promulgase la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se tomó en cuenta cuando no hay ley. Actuar como ayo, tutor, estricto, que mantenían a la nación bajo sistema de culpa y separación, impidiéndoles ver el deseo original. El deseo original era afiliación, no la servidumbre, no servidores, no servidumbre. Fue precisamente esa ceguera legal que los judíos terminaran odiando a Jesús, que terminaran apedreándolo, crucificándole. ¿Por qué? Porque él se llamaba ser hijo de Dios. Y a ellos les parecía ofensivo, porque para ellos había una separación. Su mayor ofensa fue romper el sábado. No fue romper. No fue romper, sino decir que Dios era su propio Padre. Aquí fue donde ellos se enfurecieron, cuando él dijo que Dios era su Padre. Si vamos a Juan 5:18, la ley y los había incapacitado para reconocer la paternidad. La ley los había incapacitado para entender esa paternidad. Si tienes por ahí Juan 5:18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Amén. Por eso se molestaban tanto, porque ellos estaban separados. Por ahí hay un comentario del estimado Miguel. Desde mi punto de vista, el propósito eterno de Dios fue que llegáramos a ser todos Dios, en virtud de que Él es todo en nosotros y es lo que somos hoy. Amén, exactamente. Por eso tenemos que entender que esta paternidad estaba fundamentada, establecida desde antes de la fundación del mundo. Era el propósito eterno de Dios, formar una familia. Por eso es muy importante entender esta realidad. Basándonos en 1 de Pedro 1, 19 al 20, debemos recalibrar nuestra comprensión
del sacrificio de Cristo. Pedro dice que el Cordero fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. Si lo tienes por ahí, 1 Pedro 19:20. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. Saludos, estimado hermano Irving. Así es de que en la eternidad no existe la muerte. En la eternidad no existe la muerte. Existe la muerte física, pero la muerte espiritual no existe porque estamos en Cristo. Introducir la idea de un cordero degollado o sangre derramada en el ámbito eterno sería violentar la naturaleza de Dios, donde solo existe vida y no muerte. Donde solo existe vida y no muerte. Lo que hubo en la eternidad fue un proyecto con destino. Dios en su omnipresencia, previa el accidente de la transgresión y la esclavitud que la ley producía en Israel, y destinó una solución. La redención y la expiación no eran el plan A. No eran el plan A. Me brinqué poquito, déjame regreso. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, está bien. Más que me salí de aquí del mensaje. Vas ahí donde dice la redención y la expiación. En el plan A. Sí. Así es de que aquí estamos de vuelta. ¿Cómo expliqué? Aquí entramos en el terreno donde el sistema religioso ha tropezado. Lo vuelvo a repetir, como estábamos diciendo. Debemos entender que la ley fue una función exclusiva para una nación de Israel. Por aquí me quedé, ¿va? Te quedaste donde dice la redención y la expiación no eran el plan Sí. A del propósito eterno. Sí, ya estoy aquí de regreso. Fueron la respuesta legal. Ajá. El propósito eterno fueron la respuesta legal para aquellos que estaban bajo el primer pacto, como explica Hebreos 9:15. El mediador intervino para la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto. Si tienes por ahí Hebreos 9:15. Amén. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para la remisión de pecados, de transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. Por eso tenemos que entender que para el gentil que no tenía ley, no había una declaración legal de injusticia. No había para el gentil que no tenía ley, no había una declaración legal de injusticia que requiriera una justificación en los términos del sistema judicial judío. Por eso tenemos que entender que nosotros no estábamos ahí. Sin embargo, todos necesitábamos la vida. Sin embargo, todos necesitábamos la vida. Ahí es donde entramos nosotros, en esa vida, que ya estábamos ahí. El Cordero aterriza en la historia para quitar el estorbo legal, la ley y el pecado. Y así dar paso a lo que siempre estuvo,
en el pensamiento del Padre, la manifestación de sus hijos, la manifestación de sus hijos. Por eso tenemos que entender, y hay varios, lo podemos ver de muchas maneras, como cuando compramos un seguro antes de viajar. Si el seguro es el plan destinado, si no tiene ningún accidente, el seguro nunca se manifiesta en la realidad, aunque el contrato existe. El Cordero fue ese seguro destinado en la eternidad que tuvo que manifestarse y ejecutarse en la tierra, porque Israel chocó contra la ley. Pero el viaje original de Dios para nosotros nunca fue el choque, sino el destino de la familia, el destino en la familia. Ahora ubiquemos el favor inmerecido en el lugar que le corresponde en la cronología divina, sin dejar la gracia. Si dijera que la gracia no trajo la vida eterna, muchos nos van a juzgar de herejes, pero permitamos explicar por qué. ¿Por qué? Para estar dentro de la gracia se tendría que ser un judío, consciente de que necesitaba ser redimido de una ley que lo condenaba. De una ley que lo condenaba. La gracia es la benevolencia de Dios respondiendo a una condición de tragedia legal. Según de Timoteo 1, 9 y 10, dice que la gracia fue dada en Cristo antes del comienzo del tiempo. Pero nota la secuencia. Pablo dice que fue manifestada por la aparición de nuestro Salvador. Pablo habla desde la posición de un judío que estuvo bajo esclavitud de la ley. Si lo tienes por ahí, 2 Timoteo 1, 9 y 10. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. Por eso tenemos que ubicar la gracia. La gracia estaba ahí desde antes de la fundación del mundo. Ahí estaba la gracia, en reposo, en la eternidad, sin necesidad de intervenir, de intervención como una provisión, pero solo opera en la temporalidad, cuando el pecado se revela como si estuviera preparada, esperando para actuar como una ambulancia a la llamada del auxilio, donde se requiere solo que el cielo no se requiera como un hombre en la tierra. El Padre no requería una ambulancia porque no hubo ningún accidente. Ahí todo es perfecto y no hay necesidad. Allí no hay necesidad. Un padre ama a su hijo legítimo de forma merecida. Un padre ama a su hijo de forma legítima, de forma merecida, por naturaleza. El favor inmerecido, gracia, surge cuando ese hijo se ha perdido o se ha endeudado en el error. El error teológico es creer que somos inmerecidos por la eternidad. Si eres un hijo engendrado por el ADN de Dios, su amor hacia ti es por derecho, merecido, por genética. Wow. Por genética. Así es de que nosotros no somos inmerecidos, no somos algo que no merecíamos. Nosotros merecíamos estar ahí, estamos ahí. La gracia fue el rescate para sacar del sistema
de esclavitud, pero una vez rescatados, Israel entra a esa plenitud de la paternidad donde el amor fluye sin condición, porque somos su misma especie, su mismo amor. La imagen que tiene un accidente terrible en la carretera, llega una ambulancia, la gracia, los paramédicos y rescatan, le salvan sin cobrarle un centavo. Favor inmerecido, favor inmerecido. La ambulancia es vital en ese momento de crisis, pero ¿quedaría a vivir en la ambulancia? ¿Quedaría a vivir en la ambulancia para siempre? ¿Por 40 años? Claro que no. La ambulancia es el medio para llevar al chequeo médico y después a su hogar donde debe vivir. La religión ha convertido la ambulancia en una estancia permanente, en un estado permanente de vida. Lo voy a volver a repetir. La religión ha convertido esa ambulancia en una estancia permanente y se ha olvidado que el destino no es con la gracia, es con el Padre. Ahora muchos, lo que estoy tratando de ubicar es la gracia. La gracia no se niega, estuvo ahí, pero ahora muchos se olvidan del Padre, se olvidan de la plenitud, porque yo soy de la gracia. No, somos de Cristo, somos en Cristo. Proyecto Plenitud, así es. Eterno Federico, abrazos, un fuerte abrazo, estimado. Por eso tenemos que entender, tenemos que ubicar esa realidad. La religión ha convertido la ambulancia en estancia permanente. La religión ha convertido la gracia en estancia permanente. Ahora muchos ya se conforman con ser de la gracia. No, pero es que la gracia es Cristo mismo. Cristo estuvo lleno de gracia, está lleno de gracia, pero Él no es la misma gracia. No sé si me alcanzan a entender, pero tenemos que ubicar los términos. Tenemos que ubicar esta realidad. La pedagogía para una mente esclava. ¿Por qué Pablo usa el término adopción? Para entender esto debemos reconocer la sabiduría del apóstol Pablo. Le habla a una nación de Israel que debido a la ley se sentía indigna, separada. Ellos no podían concebirse como hijos legítimos. No podían concebirse como hijos legítimos. Porque la ley les gritaba cada día que estaban sucios ante Dios, que estaban llenos de pecados. Y ahora, yo he estado en congregaciones donde se habla tanto del pecado que dicen, todos somos unos pecadores. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Y no se le da la importancia al Cristo eterno, no se le da importancia al propósito eterno que fue de formar hijos legítimos, sin culpa de pecado, y no siervos, ovejas, entrando en una mentalidad de matadero, en una mentalidad de destrucción, en una mentalidad de esclavitud, soy un pecador. Por eso es muy importante que entendamos esta realidad. Por eso Pablo introduce la palabra
como hijos, como un puente legal a la adopción. La adopción era un acto jurídico que incorporaba a hijos. En nada se difiere el esclavo bajo cuidadores. Era la única forma que un judío bajo el yugo de la ley podía procesar su adultez para recibir la herencia. Pero note algo poderoso. Después de que Pablo establece la entrada por adopción en sus cartas, para que los que estaban bajo tutela, el lenguaje cambie. Deja de llamarlos adoptados y empieza a llamarlos hijos, herederos y coherederos. La adopción fue la puerta, pero el nacimiento en la realidad del derecho, como dice Gálatas 4:4-7, fueron redimidos para recibir la adopción. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, la adopción de la posición legal, pero el Espíritu de la naturaleza biológica, el espiritual. El fin del Padre nunca fue tener una familia de hijos por papeles, sino hijos engendrados de su propia voluntad. Si vamos a Gálatas 4:4-7 para ir avanzando. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama a Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Y ahora en esos tiempos hay personas que quieren seguir viviendo como esclavos, bajo la ley, o tener... o muchos pastores que quieren tener su rebaño como si fueran ovejas para trasquilarlos. Engendrados de su propia voluntad, sino hijos engendrados de su propia voluntad. Vamos a Juan 1:13. Los cuales son engendrados de sangre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Sino de Dios. Por ahí hay un comentario del hermano amigo Miguel. Dice, las asignaciones de iglesia, de cuerpo de Cristo, de hijos de Dios, de Israel espiritual, de la Nueva Jerusalén, además de ser asignaciones transitorias, fueron parte de las arras, adelanto de una herencia, mas no toda la herencia, hasta obtener la herencia plena, que fue toda la plenitud de Dios, la cual se logró durante el año 70 después de Cristo. A ver, creo que no entendí muy bien. Las asignaciones de iglesia, del cuerpo de Cristo, de hijos de Dios, de Israel espiritual, de la Nueva Jerusalén, además de ser asignaciones transitorias, fueron parte de las arras, adelanto de una herencia, mas no toda la herencia, hasta obtener la herencia plena, que fue toda la plenitud de Dios, la cual se logró durante el año 70 después de Cristo. Okay. Amén. Por eso tenemos que entender que la promesa... Saludos, estimado Ricardo Áviles, saludos hasta por allá, hasta Chile, estimado pastor, bendecido. Por eso tenemos que entender que la promesa no es algo que Dios va a hacer, no es algo que Dios va a hacer, es algo que Dios ya hizo, que Dios ya envió. La promesa es
Cristo, el Hijo. Cuando hablamos de la promesa de vida eterna, vamos a 1 Juan 2:25. No estamos hablando de una inmortalidad genérica, sino de la impartición del ADN del Padre en nosotros. Dice Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Amén. Esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Pero esta no es una promesa por cumplirse, en una promesa ya cumplida. Por aquí dice el hermano Miguel, la gracia fue el preámbulo de un adelante de la herencia. Por eso Pablo habló de arras. Exactamente. Ahora sí ya le entendí, hermano. El propósito eterno es desde tener una familia. La promesa es la semilla que hace posible esa familia. La semilla es Cristo. Jesucristo no vino solo a darnos una entrada al cielo, sino vino a inaugurar una nueva raza, a inaugurar una buena raza. Y esa raza es el primogénito entre muchos hermanos. En él habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. En un cuerpo humano. Como dice en Colosenses 2:9, y esa es la misma plenitud que nos ha sido compartida por el Espíritu. Si lo tienes por ahí. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. La fusión de vida donde se nos da esa vida. La promesa cumplida es la vida de Cristo eterno. Intrínseca en nosotros. Por eso tenemos que entender que el no judío nunca vivió bajo un deber ser externo, ley, sino esperanza de una promesa dada a Abraham para poder ser internamente su naturaleza. Y nosotros somos esa naturaleza, estamos en esa naturaleza. No vamos a estar, estamos en esa naturaleza del Hijo. Por eso, entender la vida eterna es conocer al Padre. Entender el propósito eterno es entender el Padre. Es esos términos de vida eterna, de entendiendo el propósito eterno, yo nunca los había escuchado antes. Nunca los había escuchado en ninguna congregación. No. Porque siempre hablan de condenación, siempre habla de pecado, de condenación. Bueno, a mí me enseñaron que la vida eterna, o como así lo entendía, era cuando ya partimos de este plano terrenal, o sea, la muerte es el umbral a esa vida eterna. Yo no sabía que ya participábamos desde este plano, desde el momento en que te das cuenta en dónde estás posicionado de esa vida, que es la misma vida del Hijo en nosotros. Amén. Saludos, estimado Dieguito Meléndez. Saludos hasta por allá, hasta Tualatín. Así es de que nosotros participamos de esta vida eterna. La vida eterna es conocer al Padre. A Juan 17:3. Y ese conocimiento no es intelectual, es una comunión de esencia. Somos participantes de la naturaleza divina. Amén. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Por eso, volvamos aquí con una comparación. Si tomamos una rama de un árbol de naranjas finas y las injertamos a un tronco silvestre, la vida del árbol superior empieza a correr por las venas del tronco viejo. Con el tiempo, el fruto que sale no es del tronco silvestre, sino de
de la naranja fina. Oh, wow. La promesa es ese injerto. La promesa es un injerto divino. El Padre tomó su propia vida en el Hijo y la insertó directamente a nuestra humanidad para que el fruto de nuestras vidas sea su propia naturaleza. Para que seamos su propia naturaleza. Por eso tenemos que entender lo importante que somos. Muchas de las veces nos hacen sentir mal, nos pueden sentir mal, nos pueden rechazar porque no compartimos la misma sabiduría de los demás. Muchas veces nos pueden hacer sentir mal, nos pueden decir que estamos condenados porque no participamos de un concilio. Pero nosotros somos participantes de esa vida. No importa si no te congregas donde mismo se congregan otras personas. Nuestras vidas sean su propia naturaleza. Pero tradicionalmente, por siglos, nos injertaron a Israel como intermediario ante Dios. Como intermedio ante Dios. Mientras unos permanecen anclados en la letra, transformados de revelación en un sistema de pasadas cargas, otros establecidos en el Espíritu. Contemplaban la Escritura a través de las personas de Cristo, manifestadas una vida que la ley jamás pudo otorgar. La ley jamás pudo otorgar esa vida eterna. El ente de Israel siempre fue forjar el rigor del pecado, la impiedad, ver más allá de las fronteras de Israel. Fue necesaria la irrupción de Cristo. Fue necesario que Cristo viniera, hiciera el sacrificio, resucitara, camino a Damasco para extraerlo de los límites del pecado y colocarlo en el ente cristocéntrico. Porque el apóstol Pablo era judío, era de los de la ley, de los bien arraigado a la ley, pero fue necesario que el Cristo resucitado se le atravesara y le abriera los ojos. Fuera de los dogmas de la circuncisión, Pablo pudo finalmente descodificar lo que hasta entonces era un misterio oculto. La inclusión de las naciones, la promesa eterna. Cuando el ente de Cristo, la Escritura no cambia su contenido. La letra deja de ser sentencia para convertirse en el escenario donde la vida se manifiesta sin restricciones. Por aquí hay un comentario del hermano, si lo quiere leer. Permíteme. ¿Qué? Por eso Efesios 3, 4 al 6, leyendo lo cual pudiese entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, Ya lo tengo. copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio. ¿Sí la tienes? Mira, hay dos participaciones. Ricardo Áviles dice, conocimiento siempre se ha tratado de conocer. Exactamente. Ajá. Y Teologías Divinas dice, esa expresión te conozca en Juan 17:3 significa conocer como lo hace el hombre y la mujer cuando se unen en el sexo, donde llegan a ser uno, lo cual indica que conocer al Padre y al Hijo era hacerse uno con él. Uh-huh.
Amén. Intimidad. Intimidar. Ajá. Claramente. ¿Así tienes Efesios 3, 4 al 6? Efesios. 3, del 4 al 6. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Amén. Entender el despojo. Dios no se dividía para crear al Hijo. Dios se expresa a sí mismo en la eternidad. La unicidad es absoluta. No hubo un consejo de tres dioses diciendo qué hacer. Hubo un solo Dios manifestado en su voluntad de ser Padre. El mayor despojo de Dios fue compartirse a sí mismo, es decir, no estar por encima de su creación como un soberano distante, sino estar dentro de sus hijos como una vida, como una vida. Por eso es muy importante que entendamos que Dios no está fuera de nosotros, Dios está en nosotros. La religión nos ha presentado a un Dios distante, a un Dios que se le visita, a un Dios que se le pide que baje su unción. Pero entendamos que Dios habita en nosotros, nosotros somos la habitación. El amor en la eternidad es un amor de iguales, la misma especie, por eso el Padre ama al Hijo. Y el Hijo ama al Padre en una unidad universal, Por eso el propósito como origen, usted fue amado desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios 1:4. Usted preexiste en el pensamiento del Padre. Su nacimiento físico en la tierra es simplemente la manifestación temporal de un diseño que ya era perfecto en la eternidad. Usted no es un plan B para llenar un vacío de soledad. Usted es el plan A de una paternidad. Somos el plan A de una paternidad. Por eso es muy... Este versículo de Efesios 1:4... tenemos que entenderlo porque muchos siguen pensando en un Dios distante. Si lo tienes por ahí. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este es el propósito eterno. Entender el propósito eterno es entender que estuvimos ahí desde antes de la fundación del mundo. Es glorioso cuando entendemos esta realidad. Por eso es innegociable pensar de otra manera. Es como pensar en el sol. El sol no negocia con los rayos. El sol produce rayos. Así Dios no negocia para producir vida. Él es vida. Somos vida. Wow. Tremendo. Ya se nos está terminando el tiempo. Si quieres poner por ahí voy a pasar a saludar a los hermanos porque ya se nos pasó el tiempo. Qué pronto se pasa el tiempo. Así es de que saludos, estimados los que se conectaron, estimado hermano Damián, Ricardo Áviles, a Tecnologías Divinas. ¿Quién más está por aquí? Proyecto Plenitud. Un fuerte abrazo, estimado. Yo veía mi reflejo
Saludos a todos los que se conectaron. Vamos a despedirnos con un cantito. Un cantito por aquí de mi inspiración. Rabia, confusión, pero entraste en mi historia Muy buena plática, dice por aquí el hermano. como un rayo en el dolor. Si hay más comentarios por ahí. Muy buena plática. Irving. Saludos, estimado. Muy buena plática, hermano. No decepciona jamás. Oh. Aprobados por Dios, no por obras, por su amor. Fuimos aprobados por Dios desde antes de la fundación del mundo. Ya éramos desde antes. Desde antes ya estábamos ahí. Ya estábamos en eternidad con Él. Así es. Ese es nuestro lugar eterno y es a donde vamos. Desde la eternidad. Donde estamos y a donde vamos. Justificado en el Señor. Cuando caigo y me avergüenzo ¿No da más para arriba? y quisiera no olvidar, tú me abrazas en silencio. Me recuerdas la verdad, que tu cruz fue suficiente, que tu sangre es mi perdón, que en tus ojos no hay vergüenza, solo fiesta y aceptación. Aprobados por Dios, no por obras, por su amor, con cicatrices en sus manos, me llamó vencedor. Aprobados por Dios, aunque falle el corazón, su gracia firma mi sentencia, justificado en el Señor. Ya no vivo condenado, ya no corro del temor, coronado en tu ternura, hijo libre del rencor. Si preguntas quién soy ahora, respondo sin titubeo: soy amado, perdonado, en tus brazos tengo cielo. Aprobados por Dios, no por obras, por su amor, con cicatrices en sus manos, me llamó vencedor. Aprobados por Dios, aunque falle el corazón, su gracia firma mi sentencia, justificado en el Señor. Gloria a Dios. Fuerte abrazo, bendecidos. Nos vemos el sábado.